Hola, soy la doctora Silvina Conti y voy a tratar el tema de principios básicos para lograr una magnificación adecuada, dispositivos ópticos y no ópticos en baja visión. Antes que nada, quiero agradecer a IAPB para la convocatoria en este curso, recordarles que pertenezco a la Sociedad Panamericana de Baja Visión, así como también a la Asociación Panamericana de Oftalmología. Formo parte también de la Fundación Baja Visión Corrientes, que realizamos actividades en la ciudad de Corrientes, Argentina. No tengo intereses económicos ni personales en la presentación. El tema de hoy es la magnificación. ¿Qué es la magnificación? Son los medios o herramientas que utilizamos para ampliar el tamaño de la imagen que se produce en la retina. De esta manera, al estimularse más células retinales, se envía más información al cerebro. Existen 4 sistemas de magnificación. La magnificación por ampliación del tamaño relativo, magnificación por ampliación por disminución de la distancia relativa, ampliación angular y la ampliación por proyección y electrónica. La ampliación del tamaño relativo consiste en aumentar el tamaño real del objeto. De esta manera, si logramos duplicar el tamaño del objeto, también vamos a lograr el doble de tamaño de la imagen retinal y de esa manera una agudeza visual duplicada. ¿Cuáles están las ventajas? Que permite una lectura a una distancia habitual, y entre las desventajas se encuentran el peso del objeto y obviamente la incomodidad que esto genera. Vamos a ver estas imágenes. Si yo tengo un determinado tamaño de una imagen, voy a tener un determinado tamaño de un octotipo, sin embargo, si yo duplico ese tamaño de la imagen, voy a tener un mayor tamaño del octotipo. Y vamos a ver ejemplos reales. Vamos a ver imágenes donde podemos ver el tamaño aumentado de una calculadora. También podemos tener un tamaño aumentado de un teclado. Fíjense ahí el tamaño del octotipo de la letra en relación con la mano de la persona que realiza la acción. Y por otro lado también tenemos una aplicación que podemos bajarla en un celular que genera un mayor tamaño de los diferentes logos de las distintas aplicaciones, que de esa manera le va a resultar mucho más conveniente a un paciente baja visión poder identificar la aplicación que desea utilizar. La magnificación por disminución de la distancia relativa se refiere a que si nosotros nos acercamos al objeto, aumenta el tamaño de la imagen retiniana. De esa manera, deberemos considerar diferentes proporciones. Si nosotros nos acercamos a la mitad de la distancia en la que se encuentra el objeto, vamos a duplicar la agudeza visual. Y si nos acercamos a un cuarto de la distancia, logramos una ampliación de 4 veces. Así como vemos en esta imagen, mitad de la distancia, doble de agudeza visual, un cuarto de la distancia, una agudeza visual aumentada en 4 veces. Pero lo que sucede en esta situación es lo siguiente, que los rayos procedentes de los objetos son cada vez más divergentes. Entonces, ¿cómo logramos enfocar de vuelta en forma nítida al ojo? Esto, para poder determinarlo, si yo quiero ver nítido a 25 centímetros, necesito, de acuerdo con esta fórmula, donde D mayúscula es dioptrías necesarias para ver a esa distancia, y D minúscula se refiere a la distancia de un centímetro en la cual yo quiero ver. Por ejemplo, si yo quiero ver a 25 centímetros, voy a requerir 4 dioptrías para poder ver en forma clara. ¿Cómo logro esas 4 dioptrías? A través de la utilización de un lente convergente, a través de la acomodación, o en el caso de aquellos pacientes miopes, de 4 dioptrías no compensadas, o si no, combinando las distintas ítems anteriores. Estos aumentos, para poder determinarlo, tengo que tener 2 puntos de referencia. Un punto puede ser a 25 centímetros, donde según la escala europea, un por es igual a 4 dioptrías, y en la escala americana a 40 centímetros, un por es igual a 5 dioptrías. Fíjense acá, en la escala europea, un por igual a 4 dioptrías. Lo que sería, por ejemplo, 5 por 4 dioptrías
El total sería que 5 por es lo equivalente a 20 dioptrías para poder ver nítido. La magnificación por disminución de la distancia relativa tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas se encuentran una distancia corta de trabajo, una restricción del campo visual por la lente, y entre las ventajas se encuentran el bajo costo, fácil de usar y a su vez es estético. La ampliación angular es la magnificación típica del telescopio. En este caso se utilizan dos tipos de lentes. La lente que se encuentra cerca del ojo se llama ocular y la que se encuentra más alejada, por la de donde entran los rayos incidentes, se llama objetivo. Las ventajas de este sistema de ampliación por angular es que es el único sistema de aumentos que permite ampliar objetos de lejos que no pueden agrandarse o acercarse, y entre las desventajas se encuentran el movimiento de paralaje, los cambios de la percepción espacial y la restricción del campo visual que esto genera. La ampliación por proyección se refiere a la magnificación por proyección en una pantalla y es el típico caso de la lupa televisión. Entre las ventajas, la distancia de trabajo es normal, permite al paciente un buen posicionamiento y, como por típica característica, no tiene aberraciones. Y entre las desventajas, el difícil traslado y también, obviamente, el costo. ¿Cómo hago con todo esto que estuvimos charlando para decidir cuál es la mejor ayuda óptica para mi paciente? Básicamente deberemos considerar de inicio qué quiero yo ofrecerle a mi paciente o el paciente me está pidiendo. En primer lugar, considerar la visión de cerca, y en ese caso hay que determinar la agudeza visual de cerca a 25 centímetros con la compensación de 4 dioptrías o similar para que el paciente vea nítido. También deberemos calcular la potencia necesaria para la visión de cerca. Deberemos realizar una serie de tareas, como están determinadas en esta lista. En primer lugar, hablar con el paciente, interactuar, que él nos diga qué tarea quiere hacer para esa visión de cerca. Evaluar el tamaño de la letra impresa que necesita ver para cada tarea que él quiere realizar o que nosotros le proponemos. Deberemos evaluar también la iluminación del ambiente donde el paciente va a realizar la tarea. También deberemos recordar la velocidad lectora, siempre tener en cuenta otro tipo de factores como fotomas paracentrales o falta de práctica. También deberemos considerar la capacidad de lectura de tipos separados o de frases, usar el tiposcopio si es necesario, adaptar el aumento a la necesidad y sobre todo también evaluar la posición del paciente frente al texto y si es necesario la utilización de ayudas no ópticas para que esta actividad le sea más confortable. Esto en este caso es visión de cerca, pero no debemos olvidar que también nuestro paciente nos puede plantear la necesidad de visión de lejos. Primero deberemos determinar la agudeza visual que tiene el paciente. Debemos determinar la agudeza visual necesaria para realizar las tareas solicitadas. También recordar que 0,5 es la mínima agudeza visual necesaria para realizar diferentes tareas de la vida diaria, como por ejemplo reconocer o ver el colectivo, los autobuses, el número del autobús, etc. Determinar qué magnitud de la ayuda óptica va a utilizar nuestro paciente. Probar los telescopios, determinar qué tipo le es mejor para este paciente, ya sea monocular, binocular, manual, montado en anteojos, y siempre considerar la iluminación del ambiente donde va a realizar la tarea, campo visual, etc. Dentro de las ayudas ópticas se encuentran los telescopios, los microscopios, telemicroscopios, las lupas, y también, no nos olvidemos, los sistemas electrónicos de ampliación proyectiva y también los instrumentos para mejorar el campo visual. ¿Qué son los telescopios? Los telescopios son herramientas que utilizan el principio de magnificación por ampliación angular. Se utilizan para visión de lejos. Deben usarse con la corrección del paciente. Requieren siempre buena iluminación del ambiente. Pueden ser mono o binoculares, pueden ser manuales o montados a gafas y también se pueden utilizar con las lentes de contacto del paciente.
Entre las ventajas de los telescopios se encuentra que es relativamente fácil de usar, de entrenar, es de fácil traslado, posibilita montarlo a las gafas y también son livianos. Y entre las desventajas se encuentra, en primer lugar, el costo, la percepción de movimientos exagerados de los objetos, la restricción del campo visual y también recordar que cuanto mayor es la potencia del telescopio, a veces generan mayor inconveniente. Existen dos tipos, el tipo Galileo y el tipo Kepler. ¿Cuál es la diferencia? En el tipo Galileo, el objetivo es un lente convergente, la lente ocular es divergente, las imágenes resultan derechas, las magnificaciones son pequeñas y el campo visual no se encuentra delimitado. Mientras que en el tipo Kepler, los dos lentes son convergentes, las imágenes son invertidas, tienen una mayor magnificación y el campo visual es delimitado. Ahí vemos dos imágenes de telescopios de distintos tipos. Acá vemos montados a gafas, también portátiles, otros montados a gafas en distintas posiciones. Los telescopios en gafas pueden estar montados en la posición central. En este caso son permanentes, cubren toda la lente, se usan para actividades estáticas y muy concretas, no se puede mirar por fuera del telescopio y se usan con la corrección del paciente. También pueden estar montados en la parte superior de la corrección del paciente. Permiten desplazamientos, esto mejora la agudeza visual, pero también produce una restricción del campo perceptivo. Los microscopios son lentes o sistemas de lentes convergentes positivos altos. Montados en gafas, se usan para distancias muy cercanas, utilizan el principio de ampliación por disminución de la distancia relativa. Y hay una gran variedad, pueden ser monofocales, bifocales, de cristales, plásticos, asféricos, esféricos y de una o varias lentes. Dentro de las ventajas es que son estéticos, son más pequeños que los telescopios, permiten la libertad de las manos del paciente. Recordar que cuando el campo visual mayor genera mayor campo visual que telescopios y lupas y son cómodos para periodos de lectura largos y escritura. Entre las desventajas, la distancia de trabajo es muy corta, lo que por ahí genera una mayor fatiga en el paciente, y esto es lo que obliga a la utilización de atriles, de sillas cómodas, de iluminación adaptada, etc. Requiere movimientos de cabeza y brazos, la coordinación a veces es difícil de aprender y no se pueden desplazar con ellos. Ahí vemos imágenes de pacientes que permiten el uso de las manos y son ideales para una lectura continuada. Acá vemos un paciente que está utilizando un atril y una buena iluminación para el mismo. Los telemicroscopios son telescopios modificados para distancias cortas e intermedias. La distancia operativa es mayor que la del microscopio y se pueden adaptar en gafas para visión de lejos. Vemos ahí imágenes. Las lupas son herramientas que están formadas por una lente o grupo de lentes convexas. Aumentan el tamaño de los objetos, permiten la visión de cerca, deben usarse con la corrección de lejos y recordar que siempre cuando tenemos mayor aumento es menor el campo visual. Ahí vemos distintos tipos de lupas, lupas portátiles, lupas con luz. Ahí vemos también otro tipo de lupas en este caso con soporte. Y acá vemos un niño que está practicando la lectura con su corrección y una lupa que la tiene en la mano con luz. O sea, son totalmente complementarios. Y recordar siempre que a mayor magnificación, menor campo visual, menor magnificación, mayor campo visual. Entre las ventajas, la distancia normal de poder utilizarlas, fáciles de manejar y de entrenar, útiles para la visión excéntrica, prácticas para campos reducidos, son también útiles para pacientes que tienen problemas motores. Aquellos pacientes que no pueden tomar una lupa pueden optar por una lupa con soporte, útiles en lugares con poca iluminación. Utilizamos en este caso una lupa con luz.
Y entre las desventajas se encuentra la necesidad del uso de las manos, que hay que aprender a mirar perpendicularmente, que pueden tener aberraciones periféricas, requiere adición en las gafas, y el campo visual es más reducido en relación a los microscopios de mismo poder dióptrico. Pasando a las ayudas no ópticas, deberemos recordar que son todas aquellas que favorecen la utilización del resto visual o que potencian el rendimiento con las ayudas ópticas y electrónicas. Existen una gran variedad, una amplia variedad de ayudas no ópticas. Por ejemplo, los filtros amarillos, anaranjados o rojos filtran la gama de longitudes de onda corta ultravioleta y gamas de azules. Disminuyen el deslumbramiento, síntoma bastante común en nuestros pacientes con baja visión, y mejoran la sensibilidad del contraste. También podemos ofrecer a nuestro paciente los filtros solares, filtros polarizados, que mejoran esa gran molestia que le genera la fotofobia. Deben ser probados y evaluados primero en pacientes, o sea, dentro del interior con poca iluminación y en la exposición con la iluminación ambiente afuera, para ver cuál les es más útil a nuestros pacientes. Solo dejan pasar la luz en un plano. Entre otras ayudas ópticas se encuentran el bastón de desplazamiento. Es una herramienta fundamental para el desplazamiento de pacientes con baja visión. Se utiliza en aquellos pacientes que requieren un apoyo especial adicional para su desplazamiento. Requieren entrenamiento en orientación y movilidad. Y no nos olvidemos que el bastón verde es un símbolo de la baja visión. Ese sería el bastón tradicional, pero actualmente existen bastones inteligentes, como en este caso el WeWalk, que tiene un asistente de voz desarrollado en Turquía que es compatible con Google Maps. Ayuda a personas ciegas y con baja visión también a utilizar o permitir el desplazamiento, y también permite detectar obstáculos que se encuentran por encima de los niveles del pecho del paciente y de la cabeza a través de un sensor ultrasónico. También utilizamos estenopeicos y viseras. Las hendiduras estenopeicas mejoran cuando hay problemas de dispersión y reducen, sin embargo, la visión periférica. Las viseras y los protectores laterales para pacientes con mucho deslumbramiento, a veces con un simple gorro, con una visera, también suma como una herramienta no óptica para tratar de ayudar a estos pacientes. Los atriles, los soportes, las sillas especiales, la iluminación, también forman parte de las ayudas no ópticas y que nos complementan muchas veces cuando estamos utilizando ayudas ópticas para dar un mejor posicionamiento y tratar que nuestro paciente no se fatigue tanto en periodos de lectura. Los instrumentos auxiliares para la utilización del campo visual requieren siempre rehabilitación previa en orientación y movilidad. Se utilizan para pacientes que tienen alteraciones del campo perceptivo, sobre todo inferiores, y que le dificultan el desplazamiento. También para patologías con campos visuales restringidos y más en la visión nocturna. Podemos utilizar también telescopios invertidos y gafas con espejos para las hemianopsias. Acá vemos una imagen de este instrumento que permite la mejoría del campo visual periférico. Conclusiones. La magnificación es una herramienta fundamental de la rehabilitación visual y la baja visión. No existe una ayuda óptica ideal, como hemos visto a lo largo del desarrollo de esta clase. Existe sí la ayuda óptica ideal para cada paciente en particular. Y finalmente, deberemos comprometernos a participar y acompañar a nuestros pacientes con baja visión en cada paso de la vida, en sus requerimientos, inquietudes y necesidades. Muchas gracias.